Entonces yo les aviso cuando estemos al aire. Listo, Denme mi un Angie. segundo. No hablemos todavía. Espérate un segundo, confirmo acá que ya estemos al aire. Ya estamos al aire. Voy a verificar cuántas personas están conectadas en este momento en el en vivo. Y ya. Hay varios que están solicitando amistad, Angie, para que estés pendiente ahí, Sí, estés en la jugada, voy a please. estar también. Sí, ya acepté algunos. Una estudiante que voy a apagar mi micrófono para no generar ruido acá. Dejo solo el tuyo, el tuyo, María José, y el profe Carlitos ahorita que haga la presentación.
Muchachos, muy buenas tardes. Veo que se están uniendo. Vamos a... Hola Pecas, hola Jorge Iván, hola Brigitte, hola Alexa, muy buenas tardes. Estamos acabando de coordinar un tema técnico y arrancamos en forma, ¿listo? Quiero preguntarles si me escriban en los comentarios, porfa, si están escuchando bien. ¿Se escuchan bien? ¿Se escuchan perfecto? ¿Tú escuchas bien al otro lado, María José? Escucho perfecto, buenas tardes. Perfecto, súper. Listo, Daniela me dice que sí. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Yamile, perfecto. Listo, vamos a ir arrancando entonces, muchachos. Bueno, a mí es un placer encontrarnos de nuevo con ustedes en un nuevo espacio, en un nuevo capítulo de charlas de administración, un programa que tenemos diseñado desde el programa de administración de empresas para ustedes, para traerles invitados que generen buen impacto en ustedes, para que generen buenos, digamos que buenos contenidos y obviamente les genere, como les digo, un buen impacto a nivel profesional. En esta ocasión tenemos la oportunidad de traerles una invitada muy especial. Tuve la oportunidad de conocerla en el Woman to Watch, un evento que organiza la revista PIM en alianza con Adage. PIM, muchachos, para quienes no saben, es una revista que obviamente lidera el tema de la publicidad y el mercadeo. Y esta revista lidera la iniciativa Woman to Watch en Colombia. Este programa, para informarles, tiene como propósito hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales que gracias a ese aporte y ese liderazgo que ellas tienen, son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país. En esta versión fueron elegidas 11 mujeres que gracias a su visión, ideas y autoridad, no solo han abanderado proyectos de gran importancia en Colombia, sino que por la trayectoria de su carrera se han posicionado como referentes y protagonistas del sector de las comunicaciones, de la publicidad y el mercadeo en el país. Tengo la oportunidad, como les digo, de presentarles a María José Quiseno. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales y especialista en gobierno y política pública de la Universidad de los Andes. Es experta en reputación empresarial, relaciones públicas. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de reputación, asuntos públicos y comunicación corporativa como palanca de valor para el negocio. En su carrera profesional, igualmente se ha desempeñado en cargos directivos de compañías multinacionales, entre las que se destacan el Grupo Energía de Bogotá como directora de comunicaciones para Guatemala, Perú y Colombia. Visa con el de gerente de relaciones corporativas para los países andinos y el Cono Sur, y en Nestlé como jefe de asuntos corporativos y comunicaciones externas. Además, ha sido consultora en comunicaciones en Llorente y Cuenca y ha trabajado en el Grupo Endesa, la Corporación Excelencia en la Justicia y el Programa de Fortalecimiento al Sistema Acusatorio de USAID. Actualmente, María José ocupa una posición regional con responsabilidad sobre 4 países, liderando el equipo de comunicaciones y reputación del Grupo Bancolombia en Guatemala, Panamá, El Salvador y Colombia. Como les comentaba ahorita, este año María José en el mes de mayo fue reconocida como Woman to Watch por la revista PIM, Publicidad y Mercadeo. Sin más preámbulos, los dejo con María José. Aprovechen el espacio, muchachos. Vamos a hacer María José va a realizar una charla de 20 minutos y al final, en los comentarios, muchachos, pueden hacer ustedes las preguntas que ustedes quieran, los comentarios que quieran, y la idea es que aprovechen a María José, ya que la tenemos aquí como invitada muy especial, y arrancamos en forma. Los dejo entonces con María José Quiseno, muchachos. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Y vamos a hablar de humanizar la comunicación. Yo prefiero presentarme como Majo, la mamá de Tomás de 11 años y de Sofía de 6, y la esposa de Juan Pablo hace más de 22 años, para que nos conectemos un poco desde lo más humano. Pues construyendo esta presentación, chicos, pensaba en una frase de Goethe que dice:
Si tratas a un ser humano como es, seguirá siendo lo que es. Pero si lo tratas como puede llegar a ser, será definitivamente imparable. Y a eso yo le sumaría en un momento como el actual que estamos viviendo, cada uno desde nuestras casas, un componente que para mí es esencial. Si le comunicas desde el lado más humano, le darás mucho mayor potencial a lo que es. Soy como les contaba Carlos María José Quiseno y hoy quiero compartirles una visión que he construido desde mi experiencia respecto a la necesidad que tenemos todos de humanizar la comunicación. Y para hacerlo, ¿qué mejor manera que invitarlos? Estamos ya después de una jornada de trabajo seguramente larga y un día de mucha pantalla. Quiero invitarlos por un instante a que todos los que están ahí escuchándome cierren los ojos y se tomen un momento para buscar en la memoria ese instante de la vida en el que una persona, cualquier persona que se les venga a la memoria, desde la comunicación positiva, les ha transmitido confianza. Ahora permítanme revisar qué sintieron y miren en detalle cómo se transformaron esos comportamientos y esas vidas a partir de esa confianza que les transmitió esa persona. Solo el hecho de recordarlo seguramente les va a permitir tener un enorme efecto que tiene la palabra correcta, la idea bien implantada. Y entonces, ¿por qué no obsesionarnos con diseñar estrategias de comunicación que nos permitan adaptar nuestra propia forma de comunicar con una mirada mucho más humana? Hace algunos años escuché una historia alrededor de Carolina Marín. Carolina Marín iba perdiendo la final olímpica de bádminton en el 2016, cuando su entrenador Fernando Rivas le dio un descanso y en ese descanso cambiaron absolutamente el resultado del partido. Fernando le dijo: Caro, ¿recuerdas esa niña de 14 años que llegó a esta residencia y me dijo que quería ser campeona olímpica y cumplir ese sueño? Esa niña de 14 años confía en ti. El entrenador usó una palabra que hablaremos alrededor de esta tarde de hoy, que fue recuerda, para trasladar a la mente a esa jugadora de esa actual situación de estrés, de frustración y de desánimo hacia un estado anímico mucho más evocador de la infancia. Y luego empleó otra palabra muy clara y muy positiva, y es: esa niña confía en ti. Y a partir de ahí, yo quiero preguntarles y quiero proponerles que vayamos alrededor de un paso a paso de lo que, como les decía, en mi experiencia yo he considerado puede ser una comunicación mucho más humana. Esa conversación de Carolina Marín y Fernando, su entrenador, no solo impactó mi vida, sino gracias que a momentos como esos, a ver y vivir en el día a día esa capacidad transformadora que puede llegar a tener humanizar la comunicación. Les propongo que nos planteemos 4 grandes preguntas para analizar qué tan humanizada y háganse estas preguntas honestamente está la comunicación tanto de cada uno de ustedes como de las organizaciones en las que trabajan o de los roles que tienen hoy en día en un momento en donde además humanizar esos momentos de valor cobra mucha más relevancia en el marco de un momento muy emocional como lo es esta pandemia y este confinamiento. Hagámonos entonces la primera pregunta. Y aquí yo no los estoy viendo y si hay preguntas, pues me ayudan quienes me están ayudando desde el máster a pasármelas. La primera pregunta es si conocemos con claridad a nuestros interlocutores y entendemos sus necesidades. Ojo que mi propuesta no es ir a ese lugar común que tal vez todos hemos conocido de forma muy superficial y es: ¿quién es mi audiencia? Esa pregunta de quién es mi audiencia seguramente se la han hecho muchas veces. Y realmente la pregunta lo que trae embebida es: ¿qué en realidad conocemos de ese que está al otro lado y qué significa conocer? Trasladémonos por un momento a un consultorio médico. Pues no nos queremos trasladar en medio del COVID a un consultorio médico, pero hagamos el ejercicio mental. ¿Qué es lo primero que uno hace al ingresar? Contar su historia, ¿cierto? Seguramente muchos de los que han ido a una cita médica, a una de control o por primera vez a un médico, lo primero que hacen es contar su
su historia y hacen un autodiagnóstico a partir de lo que piensan y de lo que les está doliendo. ¿Y qué hace el médico? El médico está atento, entiende muy bien esa necesidad y conoce al mayor nivel de detalle a su interlocutor. La diferencia entre el médico y seguramente cada uno de nosotros, porque es que comunicadores somos todos, comunicadores no es aquel que ejerce el rol de comunicación en una organización. La diferencia entre ese médico y todos nosotros radica en la mirada. El primero, es decir, el médico, parte de lo que el interlocutor necesita, mientras que el segundo, nosotros, cada uno de ustedes, históricamente ha enfocado ese análisis en lo que necesita de su interlocutor para llegar al resultado. Pocas veces nos interesamos por entender qué quiere el otro y muchas veces llegamos a las conversaciones es partiendo de lo que nosotros queremos lograr. Cambiar la forma en la que venimos haciendo y sobre todo portarnos más como el médico y menos como ese comunicador nos dará no solo una ventaja emocional, que rápidamente se convertirá en una ventaja competitiva ahora que estamos hablando de administración, y por esa razón mi propuesta es que elegir la historia correcta debe ser una de las prioridades. Recordemos que la clave no es el mensaje, sino lo que la gente va a hacer con eso. Así que preguntémonos siempre, ¿qué gana ese interlocutor que está al otro lado escuchándonos? ¿Qué gana ese interlocutor que está al otro lado estando en esa reunión con nosotros o estando en esa conversación? Y hagamos un acto de honestidad. Aquí podemos tranquilamente hacer un acto de honestidad, porque tal vez ustedes que están allá escuchando me sigan convencidos en este momento que ustedes ya alcanzaron el nivel deseado de comunicación, que son muy buenos comunicando, negociando, haciendo interlocuciones en reuniones. Pero también seguramente se podrán preguntar en 30 segundos cuáles son esas necesidades de su interlocutor. Y si en 30 segundos uno no logra responder a esa pregunta, ¿cuál es la necesidad real de mi interlocutor? ¿Está uno realmente ante una brecha más grande frente a humanizar esa comunicación? Y veamos ahora una segunda pregunta. Nos hicimos una primera pregunta, ¿quién es mi interlocutor? Realmente, ¿quién es mi interlocutor? La segunda pregunta es, ¿cómo está nuestro nivel de escucha? Sabemos que no hay nada más corrosivo que conectarnos desde el hacer y contar lo que hacemos. Yo me paro aquí a contar lo que hago durante la hora que tenemos sin escuchar y sin dar ese espacio para que podamos realmente conversar. Eso lo sabemos, pero nos cuesta muchísimo ponerlo en práctica. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese reclamo que resulta simpático y caricaturesco? Es que nunca escuchas lo que te digo. El doctor Chang, un profesor de neurocirugía de la Universidad de California, logró entender ese efecto del oído selectivo. Cuando oímos solo lo que queremos escuchar e ignoramos lo que nos conviene oír. Y esa investigación fue llevada a cabo con pacientes que iban a ser sometidos a cirugía cerebral. Para ello, los científicos trazaron todo un mapa de la actividad del cerebro, implantando unos electrodos por debajo del cráneo de los pacientes con un foco especial. ¿Adivinen dónde? En el lóbulo temporal. Esa zona cerebral encargada no solo de procesar el sonido, porque procesa completamente el sonido, sino de administrar algo que es más importante que el sonido, administrar la escucha. En ese experimento, los pacientes debían escuchar a dos personas hablando simultáneamente. Y con esos datos los investigadores desarrollaron un algoritmo para analizar cuáles eran los patrones de la actividad cerebral y descubrieron que las respuestas neurales de la corteza auditiva solo se activaban cuando el individuo, desde su lóbulo temporal, decidía escuchar. Óiganme bien, estaba escuchando a dos personas al tiempo y realmente solo activaba esa administración de escucha cuando tomaba la decisión consciente de escuchar. Y el cerebro ignoraba absolutamente el resto de la conversación. Y ustedes se preguntarán a qué voy con esto. El cerebro ignora toda la información auditiva que la persona decide que no le interesa, a tal punto que utiliza unos filtros que permiten seleccionar sonidos en ambientes ruidosos, como la conversación de una sola persona en una multitud, en una discoteca, en un estadio de fútbol. Y ese es un avance muy importante en el entendimiento que han hecho los neurocientíficos en cómo el cerebro humano procesa el lenguaje.
Pero cuando se trata de, y retomando, cuando se trata de humanizar la comunicación, usted debe decidir que su cerebro se enfoque en el público. Su tarea, y en este mundo virtual es mucho más desafiante, es encaminar todos sus esfuerzos a entender cómo piensa, cómo siente y cómo actúa el que lo está escuchando. Necesitamos, frente a ese gran reto, una poderosa dosis de escucha que deberá partir de hacerse las preguntas correctas y de eliminar todas las afirmaciones o postulados que haya usted tenido preconcebidos alrededor de una persona o de una situación. Veamos, por ejemplo, cuántas veces en el último mes, sigámonos haciendo muchas preguntas, ¿cuántas veces en el último mes ustedes se han propuesto escuchar decididamente a su interlocutor? Escuchar, no convencer al otro, escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes basaron su conversación en preguntas? Esa debe ser la segunda tarea. Esa debe ser la segunda tarea que nace de este desafío de cómo humanizar esa comunicación. Y a partir y ahora que ustedes ya verdaderamente conocen a su interlocutor, porque se dedicaron 30 segundos a responderse esa primera pregunta y que además ya lo han verdaderamente escuchado porque tomaron la decisión de escuchar, vamos a nuestra tercera pregunta, y es si utilizan ustedes lenguaje negativo. ¿Qué cantidad de lenguaje negativo de las redes sociales? ¿Qué cantidad de lenguaje negativo estamos viendo en los medios de comunicación, en radio, en prensa y en televisión? La neurociencia ha demostrado que si además nos seguimos exponiendo a todas estas palabras negativas, aumenta la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Mientras que el lenguaje positivo estimula la liberación de endorfinas en el organismo y adicional a eso nos permite tener los beneficios que la endorfina tiene para la salud y el bienestar. Haciendo un análisis del discurso de muchas personas, pues yo me la paso todos los días y es parte de mi trabajo hacer análisis del discurso público de los principales líderes de opinión del país. Haciendo ese análisis uno se encuentra que emplean un lenguaje muy negativo, que contaminan el entorno comunicativo y que además no ofrece soluciones. Y humanizar la comunicación parte de esa premisa de construir, de dar, y para eso requerimos definitivamente comunicar de manera no solo positiva, sino de forma optimista. Volvemos al caso de Carolina Marín. ¿Se acuerdan? Esta niña de 14 años, deportista olímpica, ¿qué hubiera pasado con ese entrenador, con Fernando, si en vez de recordarle su sueño de niñez, en vez de haberle evocado ese propósito genuino que ella tenía, se hubiera enfocado en esa mitad del tiempo en reforzar lo que estaba haciendo mal, enfatizándole que iba perdiendo, que no había utilizado bien la técnica, que no estaba haciendo todo lo que habían acordado? Tanto el cerebro, el cuerpo y el lenguaje actúan definitivamente como unos vasos comunicantes y nos proveen en el organismo de esos mecanismos para administrar y para mejorar nuestro bienestar físico y emocional. Los estudios demuestran que más del 95% de las veces hablamos con un lenguaje automático y a menudo vacío, porque no nos preparamos. ¿Qué pasaría si prestáramos mucha más atención a las palabras que pronunciamos y tomamos de nuestro lenguaje? En un libro de lenguaje positivo de Luis Castellanos, que además se los recomiendo, indica que un entrenamiento en el uso del lenguaje positivo puede inducir unos cambios plásticos en el cerebro que llevan a transformar no solo nuestro estilo cognitivo, sino también a nivel emocional y social. Este autor califica las palabras por su carga semántica, en positivas, negativas y neutras. Las palabras con alta carga positiva, que constituyen una poderosa herramienta de motivación, son palabras como: hoy estoy, ¿cómo estás, María José? Hoy estoy alegre, feliz, enérgica, animada de estar con ustedes, entusiasta de confiar en que podríamos humanizar mucho más la comunicación. Hay otras neutras que yo les podría decir: ¿cómo estás, soy María José? Estoy relajada, serena. Mientras que hay unas palabras negativas que provocarían unas emociones muy adversas en ustedes como público si yo les hablara desde el miedo, desde el desprecio, desde la envidia o incluso desde la preocupación. Tener esa conciencia de las palabras que utilizamos y autoentrenarnos desde el lenguaje positivo es parte fundamental de humanizar ese proceso de comunicación. Y ahora vámonos a nuestra
cuarta gran pregunta, y es, ¿la comunicación que estamos utilizando es funcional? ¿Resuelve necesidades y conecta con expectativas? En medio de esta infoxicación que estamos viviendo, ¿ustedes cuál creen que es la capacidad de memoria del cerebro humano? ¿Existe un límite en la capacidad y en la cantidad de información que podemos almacenar? Hay una clásica tira cómica de Gary Larson en donde un estudiante le dice al maestro, ¿puede escucharme, señor Osborne? Mi cerebro está lleno. La respuesta a la pregunta de ese estudiante sería que no, que casi seguro que el cerebro no está lleno, porque aunque debe haber un límite físico relativo a cuánta memoria puede almacenar una persona, el cerebro humano está compuesto por unas 1.000 millones de neuronas y cada neurona hace unas 1.000 conexiones adicionales con otras neuronas, lo que asciende a más de 1 billón de conexiones, 1 billón de conexiones. Por comparación, si un cerebro funcionara como un grabador de video digital de un televisor, podríamos grabar en nuestro cerebro unos 2.5 petabytes, lo cual sería suficiente para almacenar, para hacerles una comparación, 3 millones de horas de programas de televisión. Luego, el asunto a resolver no es la capacidad que tenemos en el cerebro para recibir o para almacenar la comunicación, sino la funcionalidad que le asignemos a esta, porque el cerebro también realiza una actividad de jerarquizar y nos corresponde a nosotros, a cada uno dueño de su comunicación, aportar a esa retadora tarea. Y un buen camino para empezar este proceso es un efecto que seguramente ustedes conocen y han estudiado, y es el efecto Pigmalión. Y ojo a esto, las emociones, las personas emocionalmente pueden conseguir lo que se proponen previamente a causa de las creencias de que definitivamente, con esa frase que yo les decía al inicio, pueden conseguirlo. Pero ese proceso de humanización que plantea el Pigmalión se basa en una expectativa que tengo del otro, que determinará cómo interpreto su conducta cuando lo puedo ver. Por eso es tan importante prender ahora las cámaras en este mundo virtual y cómo me comunico frente a él o frente a ella. Y el modelo que planteo de humanizar la comunicación parte de combatir esa profecía autocumplida de comunicar como esperamos que una persona o como una compañía se comporte, incidirá en la forma como las personas lo empiecen a ver. La comunicación setea las expectativas y en consecuencia incide definitivamente en la percepción. Detengámonos otra vez a preguntarnos dónde nace esa visión que tenemos del mundo, dónde nace la visión que tenemos de las personas con las que interactuamos o de las situaciones. Claramente de las historias que leemos, de lo que vemos y de lo que escuchamos. Las historias crean unos arquetipos y unas imágenes mentales que se convierten en verdaderas palancas de esa realidad. Y la palabra hoy es el arma más poderosa. Con esta, sin duda, no solo podemos lograr controlar la percepción, sino así que deberíamos ser muy precavidos cuando empleamos tanto con el propósito que les vamos a dar a esas palabras como por su impacto. Necesitamos entonces cambiar esa forma como narramos la historia de este país, de las compañías, de las personas. Yo soy una absoluta convencida de que es urgente que reescribamos las reglas del juego desde lo positivo y desde lo propositivo. Un país que se narra, como se hace hoy, desde el dolor, sin visión de futuro, es un país inviable. Y no solo estamos infoxicados, como les decía hace un rato, sino que perdimos la confianza. Y hay otra gran pregunta que nos hacemos seguramente todos los días, y es ¿quién dice la verdad? Mi invitación hoy es a que tanto ustedes como yo y todos los que nos escuchan en este momento, firmemos un nuevo contrato social en donde juntos reescribamos esta historia del país, de nuestra propia vida. Si por un solo instante todas las personas y sectores narráramos desde la visión de cómo sumar y aportar, y no de cómo atacar, hablar duro y denunciar, estoy segura que cambiaríamos el mundo, la sociedad y la manera como se están planteando hoy los grandes desafíos. Necesitamos potenciar esas conversaciones de solución y no de denuncia. Cuando se cambian las palabras, como lo hemos visto, se transforma la realidad y necesitamos volver a narrarnos y entender la comunicación desde una comunicación
¿Qué crees? Yo personalmente, hace 38 años conocí una niña que a los 10 meses de nacer se quemó más del 30% de su cuerpo y casi pierde la vida. Durante muchos meses luchó por sobrevivir y posteriormente por años se sometió a tratamientos y cirugías y decidió que no se seguiría narrando desde el dolor. Esa niña soy yo y hoy narro mis cicatrices como un ejemplo de que cada uno decide su forma de comunicar. Así que hoy todos los días me dedico a empoderar a más personas para que decidan que lo que les pasó no los representa, ni los define como ser humano. Y la definición parte de lo que cada uno decide ser y de cómo cuenta su historia. Tanto ustedes como yo nacimos con ese derecho a comunicar. Yo quiero invitarlos hoy a humanizar ese derecho, a humanizar esa comunicación. Y aquí pues cumpliendo la promesa no solo del tiempo y de que la comunicación crea es a partir de la conversación, me encantaría poder escucharlos y poder saber del otro lado qué dudas tienen y qué les gustaría que conversáramos, y aquí voy a dejar de compartir. Carlos, yo no puedo ver las preguntas ni los comentarios. No sé si tú me ayudas o quién me ayuda con comentarios, visiones, preguntas. Yo no te estoy escuchando, tienes el micrófono apagado. Ahí alguien prendió el ¿Me estás micrófono. escuchando ahí, María José? Ahora sí, sí, señor. Ahí me escuchas. Sí, perfecto. Angie, tú puedes ver preguntas que nos hacen como comentarios. En este momento no tenemos comentarios, todos muy buenos, muchos likes, muchos corazoncitos, abrazos. En este momento pues tengo varios estudiantes conectados, hay 35, 40 estudiantes conectados en este momento. Estoy escribiéndoles un mensaje para que se animen a preguntar porque yo sé que tienen muchas o que quieran de pronto interactuar con María José. Excelente esa presentación. Yo a mis estudiantes les digo que en la cuarta revolución industrial tenemos dos premisas, que es la humanización de las marcas y la comunicación personalizada. Entonces, el ser humano, el empatizar, que las marcas lleguen a generar empatía con las personas, eso realmente sí genera un mejor engagement, una mejor comunicación, una fidelización. Y para Y poder lograr entendimiento. esa empatía no se logra pensando desde el yo, compañía, desde mi necesidad. Esa empatía se logra escuchando al otro y sí que nos cuesta entender al consumidor, entender al cliente y no solo lograr segmentar, sino lograr personalizar. El gran desafío que tienen las compañías, especialmente las más grandes, es cómo personalizar esas soluciones con una escucha real que permita demostrar que cerramos ese gap de expectativas, porque al final de lo que se trata la comunicación es que por un lado está la expectativa de la compañía y por el otro lado está la expectativa de ese cliente y de ese usuario, y ahí tenemos mucho que aprender. La inteligencia artificial y la analítica creo que nos están llevando muchos pasos adelante en poder sistematizar mucho mejor esa información para poder lograrlo, pero también esa parte más empática en donde de forma decidida queremos empatizar y humanizar para conectar resulta esencial en los nuevos profesionales y en las nuevas personas que están liderando las organizaciones. Sí, María José, necesitamos conectar con la gente porque nunca vamos a dejar de ser seres humanos, que necesitaremos contacto social, necesitaremos de un hombro donde llorar, necesitaremos un abrazo, necesitaremos un hola, un buenos días, que digamos que es lo que hemos sufrido en estos momentos de cuarentena, como ese aislamiento, porque no es un aislamiento de que trabajas en tu casa, no ves a tus compañeros de trabajo, no te reúnes con tu familia. Pero sí, es muy Y importante. también de mostrarnos vulnerables, ¿no? Sí. Parte de humanizar la comunicación de las compañías, y yo he estado en diferentes sectores y en diferentes industrias, parte de que también las compañías somos vulnerables.
y que en la medida en que yo también cuento mi vulnerabilidad y le explico al otro que en ocasiones me equivoco, que las cosas no salieron como esperaba, y utilizo ese lenguaje mucho más cercano, el otro me va a entender también de una forma diferencial, así yo salgo con los taches arriba como compañía a decir, no, resulta que aquí todo está perfecto y todo está funcionando muy bien. Y también tenemos mucho que aprender en ese sentido. Sí, sí, María José, tengo aquí unos comentarios. Tengo a Brigitte Cano que nos dice, ¿cómo aplicaste tu experiencia personal en tu proyecto o en tu trabajo? Pues mira, Brigitte, y gracias por tu pregunta. Yo creo que los seres humanos estamos hechos es de esa humanidad misma de nuestra infancia y de lo que vivimos. Y qué mejor que poner esas experiencias difíciles al servicio de nuestro trabajo. Yo ahorita les hablaba de la vulnerabilidad y por muchos años nos enseñaron a que no deberíamos ser vulnerables y que no deberíamos expresarnos desde ahí. Yo creo que la mejor forma de aplicarlo es decir, yo soy vulnerable. Vieron que me presenté y dije, la mejor forma de presentar a María José Quiseno no es como la directora de reputación y comunicaciones de Bancolombia, sino como Majo, la mamá de Tomás y Sofía, y una mujer además que luchó por su vida al inicio de la vida con una situación muy difícil. Poder conectar eso y ponerlo al servicio de las organizaciones, yo creo que resulta mucho más poderoso. Claro, No sé es si que hay más somos preguntas. seres humanos y es. Sí, tenemos aquí Sandra Milena Ramos, nos dice, ¿qué tips nos puedes dar para empezar a cambiar el chip en la forma de hablar y dirigirnos a los demás? Primero, y se los dije ahorita, ojo con el lenguaje negativo. Es hacernos conscientes cada vez que hablamos que tanto utilizamos lenguaje negativo. Mm. Y eso parte de vernos todo el tiempo, ¿sí? De vernos todo el tiempo y de retarnos a utilizar lenguaje positivo. Dos, realmente conocer el interlocutor. No nos preparamos. Yo vengo de una reunión en donde estábamos Ujú. hablando qué tanto nos preparamos para las reuniones, qué tanto porque ya somos expertos, entonces decimos, no, pues ese tema yo ya lo sé y no me preparo. Y qué tanto una reunión, por más experto que yo sea, no es igual a la siguiente porque las personas que están en esa reunión son distintas. Y no nos enseñaron a conocer a ese interlocutor, a investigarlo, a Ujú. estudiar, a prepararnos. Y eso nos va a permitir tener una conexión y sobre todo un resultado distinto. Esto no es carreta y esto no es filosofía. Esto habla de cómo puedo ser mucho más competitivo asegurando que utilizo técnicas de Ujú. comunicación humana que me permite ser mucho más competitivo, generar mayor recordación y lograr mejores negociaciones. Eh, Exactamente. De hecho, es una habilidad blanda que se está necesitando y están buscando las organizaciones. La comunicación asertiva, la inteligencia emocional, todo eso ayuda a mejorar y a humanizar la comunicación, tanto a nivel interno, al interior de la organización y hacia afuera. Tengo aquí Marcela Valera López, nos dice, ¿cómo podemos sobresalir o pensar diferente cuando vemos que nada mejora a pesar de persistir ante una mala situación? Y de hecho, pues estamos como en ese momento de crisis fuerte. Yo te diría, Marcela, que las situaciones no son buenas o malas. Desde la neurociencia uno empieza a entender que las situaciones son lo que tú decides de ellas. Y mira que les hablaba desde mi vulnerabilidad y desde mi experiencia personal. Yo soy comunicadora, entreno voceros, hablo todo el tiempo de autoconfianza, y podría narrarme desde otra forma y desde mostrar, digamos, cómo tengo ciertos grados de discapacidad funcional en algunos de los movimientos de mis brazos como consecuencia de esa quemadura. Entonces yo te diría que, y en un momento como el que vivimos hoy, es parte de una decisión personal de cómo es el espacio. Y también cuando tú te planteas y tú decides poder conseguir un resultado exitoso, logras influir y convencer, porque no hay una manera más
fácil de llegar a una negociación fallida que si tú misma no estás convencida. Entonces, parte de ese autoconvencimiento definirá el resultado. Excelente. Aquí, bueno, comentarios. De Edwin Díaz dice, lastimosamente, se viene mal utilizando la comunicación de las redes sociales para dividir, y eso, digamos que tiene completa razón en eso, que mucha negatividad en las redes sociales para crear posiciones negativas que lo único que genera es aumentar los tipos de violencia. Necesitamos humanizar la comunicación también a nivel digital. Alexa Mava dice, creo que esto es muy importante y que en las compañías a nivel interno se implemente este proceso de humanizar la comunicación, es decir, que Alexa dice que pues no solo a nivel externo con clientes, sino que a nivel interno con los colaboradores, y sé que Bancolombia es un líder en ese aspecto. Así es, y tiene que partir de adentro hacia afuera, ¿no? Tiene que partir del individuo, luego de los colaboradores de la compañía y por último extrapolarse hacia el cliente y los demás grupos de relación. Y ahora que mencionabas el tema de redes sociales, ahí sí que estamos no solo infoxicados, sino neurotizados. Es decir, ahí hay como un ambiente colectivo de ataque que yo creo que no, que tenemos que entre todos tratar de intentar desactivar. Yo me pregunto si en un escenario como Twitter, en donde hay 3 millones de colombianos en Twitter, porque no somos los 48 millones del censo, hay 3 millones de colombianos en Twitter con población educada e informada en su mayoría, si el 60% de esos colombianos, que son seguramente ustedes, y me incluyo, habláramos de temas más positivos, ¿qué pasaría con esa conversación? Que no entráramos a atacar, que no entráramos por un momento a amplificar ese lenguaje tan negativo hacia las personas, hacia las compañías. Yo trabajo en reputación hace muchísimos años y ustedes no se imaginan cómo en segundos se puede destruir la reputación de una compañía por un comentario en Twitter o por empujar una tendencia de queja, además en un lenguaje muy negativo. Y ahí quedan muchas preguntas, y es, ¿por qué nos expresamos de esa manera si seguramente no nos expresaríamos de esa manera en una reunión? ¿Cuál es esa huella digital que está quedando de esa forma como nos expresamos? Estaba yo en una charla hace algunos días con un equipo de headhunters que decían que están empezando a utilizar en el perfilamiento de los candidatos la analítica que da sus redes sociales. Y ahí yo creo que vamos a hacer un mejor control social de las personas para que entiendan que esa libertad de expresión trae la enorme responsabilidad de hacerlo en el marco del respeto y en el marco además de la comunicación positiva. Bueno, en el momento no tengo más comentarios, preguntas. De hecho, Marcela Valera te envía gracias por haber respondido sobre la pregunta de cómo se podía sobresalir y pensar diferente. Hasta el momento, Elizabeth Olarte, ella es una egresada del programa de Administración de Empresas y trabaja con todo el tema de salud ocupacional y no solo física, sino también psicológica. Y dice que es muy importante humanizar la comunicación en las empresas. Muchas veces las personas que laboran allí en altos rangos atacan a los que no tienen cargos tan altos. Entonces, sí, la comunicación y el liderazgo, de hecho, es parte de esa humanización. Y Laura Lisset dice, ¿cómo podemos comunicarnos cuando el jefe es muy emocional? Un día está con buena actitud y al otro día no. Pues se acuerdan bipolar. Que hablamos de, no, pero además se acuerdan que hablamos de cómo aprender a entender el interlocutor. Pues uno al que más conoce es a las personas con las que vive y a su jefe. Y si Elizabeth, tu jefe, o te has enfrentado a jefes que tienen ese tipo digamos, de ciclos de comportamiento, mi mejor recomendación es escucha a ese interlocutor, y en la medida en que lo escuches y lo conoces, pues sabes cuáles son los momentos más asertivos para abordarlos y cuáles no. También parte de humanizar la comunicación es entender al otro desde la empatía y entender al otro desde la compasión. Y pues los jefes, yo tengo un grupo grande a cargo, y los jefes también tenemos
una vida y también tenemos problemas y también tenemos situaciones difíciles, así que aprender a gestionar el jefe también tiene que ser parte de ese humanizar desde lo que uno puede lograr. Gracias, María José. Ya se conectó el profe Carlitos que se había caído. Caído, sí. Entonces, Carlitos, te dejo con María José. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. María José, yo te tenía una pregunta. ¿Tú cuánto tiempo llevas en Bancolombia? Yo voy a cumplir 3 años ya en Bancolombia. Digamos, tú cuando llegaste a Bancolombia, teniendo en cuenta que tú trabajas en el tema de la comunicación y obviamente trabajas con el tema de la humanización, ¿cuál fue el diagnóstico que tú hiciste inicialmente cuando entraste a la compañía a nivel de comunicación? ¿Qué encontraste ahí y de repente qué es hoy Bancolombia a nivel de comunicación, tanto con el cliente interno como con el cliente externo? Miren, yo siempre lo digo y ha sido un absoluto privilegio ingresar a esta organización. Yo he trabajado en muchas organizaciones muy lindas que además son referentes en la industria y a nivel internacional, pero ninguna con el grado de humanidad y de respeto por el otro y por el ser humano como lo es Bancolombia. Entonces, no sería honesto, Carlos, decir que parte de esa comunicación se ha transformado como resultado de mi trabajo, porque yo encontré unas bases muy, muy sólidas en ese ejercicio de cómo ser mucho más humanos, de ser una banca mucho más humana, y lo que ha permitido, digamos, que Bancolombia por 5 años consecutivos sea referente para el país como el mejor lugar para trabajar, pero también referente para el país como la empresa con mayor reputación en Colombia. Ok, María José, muy chévere. No, antes que nada agradecerte por el espacio, Tenemos, agradecer, Carlitos, agradecer. tenemos 2 intervenciones más. No sé si María José tenga tiempito. Claro que sí, con todo el gusto. Dale, Angie. Listo, mira, Janier Cadena dice, ¿qué pasa con la comunicación en estos momentos de COVID en las empresas? Y Nubia Villafañe dice, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad de habla y sobre todo de escucha? Bueno, a la primera pregunta tenemos un enorme desafío. Todas las compañías, la semana del 14 de marzo, tuvimos que migrar hacia unas metodologías de teletrabajo y nadie estaba preparado. Yo trabajo en manejo de crisis también y teníamos todos los escenarios mapeados, menos el escenario de una pandemia. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación hoy? Tenemos el gran reto de ponerle el tono adecuado. Cuando uno chatea, el chat no tiene tono. ¿Sí? Cuando tú mandas un mensaje de WhatsApp, ese WhatsApp no tiene tono y dependiendo de la emocionalidad del receptor, puede recibirlo de una u otra manera. Cuando no te veo, cuando no prendo la cámara, tampoco tiene tono, porque la expresión, mis manos, mi sonrisa o mi gesto cuenta una cantidad de cosas alrededor de esa comunicación. Entonces, la recomendación es tal vez volver a lo simple, y volver a lo simple habla de chatear menos y mandar menos mails y llamar más. En el tono de la voz uno logra interpretar muchísimo lo que hay detrás del interlocutor, de prender la cámara, de verse y de ponerle los acentos adecuados a esa comunicación. Y volviendo al tema de las palabras positivas, es en momentos como los actuales tenemos que utilizar mucho más palabras positivas que negativas, porque esas palabras negativas en el contexto emocional que estamos viviendo todos, porque nadie puede decir que no ha tenido cierto grado de afectación emocional, pues pueden resultar mucho más críticas y pueden hacer mucho más daño. ¿Y cómo mejorar la escucha? Pues la escucha se mejora en la medida en que haces más preguntas y tienes menos respuestas, en la medida en que no estás preparado desde el ego para demostrar lo mucho que sabes, sino que te preparas más para recibir y para escuchar al otro. Yo no sé por qué, y puede ser una falsa creencia, y puede ser parte de nuestra cultura. Nos enseñaron que cuando uno va a una reunión, si no habla y si no habla mucho, pues puede parecer que no es tan inteligente. Y yo estoy convencida de que las personas muchas veces más brillantes son aquellas que
que en silencio escuchan y que hacen preguntas muy poderosas que permiten llegar a temas mucho más concluyentes que lo que sería una amplia disertación solo por participar o solo por hablar. Incluso a nivel personal, ¿no, María José? Uno mira y si la gente se escuchara más, incluso por ejemplo entre pareja, habría más y mejores relaciones sentimentales, por ejemplo. Uno mira la mayoría de inconvenientes que se tienen a nivel de pareja, es por pura falta de escucha y es muy acertado lo que tú dices al respecto. ¿Y por qué, Carlos, no decides escuchar lo que yo les contaba ahora de la neurociencia? Es que el cerebro decide y cuando decide entra o no entra la información. Entonces yo puedo estar aquí presente, pero puedo no estar escuchándote, porque decididamente estoy concentrada en chatear, en pensar en los pendientes o en pensar en la forma de responderte. Entonces es un acto de profunda decisión y ojalá a uno desde más chiquito, yo a mis niños trato de entrenarlos en escucha porque esa debería ser esa habilidad blanda que le enseñamos a todos los niños y a los profesionales. Yo estaba viendo ahorita, precisamente hoy mi equipo me estaba mandando un tema de habilidades blandas y hablaban de esa escucha que permite tener un pensamiento más analítico, que permite mejorar las habilidades de negociación y de que permite una mayor atención al detalle. Si no escucho, no me concentro en el detalle. Y esa mayor atención al detalle es otra de las grandes habilidades blandas que están buscando las grandes compañías cada vez más. Totalmente de acuerdo, María José. Te agradecemos muchísimo por esta oportunidad, por este espacio que nos has dado, por este alimento al alma que nos has dado, que obviamente puede necesariamente va a implicar un impacto muy positivo al interior de no solamente de nosotros como personas, sino estoy seguro que en este momento nos han escuchado estudiantes que están generando sus emprendimientos y que obviamente pueden aplicar ese tipo de herramientas de manera muy positiva al interior de sus emprendimientos y de sus negocios y de sus empresas también. Te agradecemos muchísimo. Gracias Carlos por la invitación a la universidad y pues nada, a humanizar la comunicación, es un reto de todos, a humanizar esa comunicación. Claro que sí. Muchas gracias, María José. Hasta luego. Feliz noche para todos. Mucho gusto. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, muchachos, por el espacio, por la escucha, que precisamente hablamos con María José, y están invitados para nuevos espacios, nuevas charlas que vamos a tener para el programa, con nuevos invitados, con invitados muy especiales que les van a traer muy buena información y les va a ayudar a crecer, sobre todo, tanto personal como profesionalmente. Muchas gracias, Angie, también, y gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.